quiero invitarles a abrir sus Biblias en un texto muy conocido. Está en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, busque ahí en tu Biblia. Evangelio de Juan, el capítulo 14. Todos encontraron Evangelio de Juan, el capítulo 14, a partir del versículo 1. Este es un texto muy conocido, quizás usted ya sepa de memoria, pero igual para garantizar vamos a mirar en la Biblia para que los que no saben de memoria puedan ver y puedan también acompañar ahí en su Biblia. El doctor también va a proyectar aquí en la pantalla, así que vamos a poder leer todos juntos. Me gustaría hacer eso juntos con ustedes, así que cuando esté proyectado ahí en la pantalla vamos a comenzar a leer. Son 3 versículos que vamos a leer del 1 al 3, así que vamos a comenzar ahora. 1, 2, 3. No, vamos a mejorar un poquito el comienzo para leer todo junto. Vamos. 2, 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estaréis. El texto es simple, es claro, está bastante claro para nosotros, no necesita un esfuerzo mayor para su interpretación. Jesús, él reúne a sus discípulos, él ya sabe que el final de su vida aquí en la tierra ya estaba se acercando, y Jesús quería dar un aliento a sus discípulos para que ellos no desanimen. Entonces él dice, y se escribe después, nosotros podemos leer, no se turbe vuestro corazón. Lo que Jesús estaba diciendo aquí es lo siguiente: no se preocupe, no tengan miedo, no se queden preocupados, turbados. Creéis en Dios, pero también creed en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si eso no fuera verdad, yo ya lo hubiera dicho. ¿Y qué Jesús iba a decir? Voy a preparar lugar. Si no hubiera lugar, yo les iba a decir, voy a preparar lugar, pero ya hay un lugar preparado. Entonces, Jesús dice, después de decir que él va a preparar lugar si ya no hubiese preparado, y después de todo eso, entonces Él vendrá otra vez para llevar a aquellos que creen en Él, a sus discípulos, a sus hijos, para estar con Él. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Esa es una promesa que Jesús hizo y que nosotros tenemos la seguridad que esa promesa se va a cumplir. Entonces, nosotros estamos en esos 10 días de oración y nosotros estamos estudiando acerca del rescate. En realidad, el sermón del rescate tenía que ser, iba a ser el sábado siguiente. Sin embargo, yo también voy a hablar de eso. Porque lo que Jesús está diciendo hoy aquí es que Él va a venir a rescatar sus hijos después de un tiempo allá en el cielo, con un lugar especial preparado allá para nosotros. Jesús no soporta ver el cielo vacío sin que vos estés allá. Entonces, lo que Jesús va a hacer es una operación de rescate. Yo justo quiero contar una historia. Ahí está en uno de los PowerPoint. Es la historia de un hombre llamado Milton Terraverdi. Quizás ustedes ya conocen esa historia. Ese señor, Milton Terraverdi, ahí está. Él nació el 8 de agosto de 1934 y murió el 7 de noviembre de 1960. ¿Qué pasó con él? Él era joven, él estaba en su juventud muy ansioso, le gustaba hacer muchas cosas, además de ser piloto de avión. Y entonces él tenía un avión que salió de Río Preto, São Paulo. La siguiente diapositiva nos va a mostrar mejor ahí. Él salió
de Río Preto con su avión, era un Cessna, ahí está la foto del avión, cómo fue encontrado. Él salió de Río Preto con destino hacia Santa Cruz en Bolivia. Él pasó acá por Campo Grande, Mato Grosso del Sur, acá en Brasil, frontera acá, y paró en Corumbá para cargar combustible, porque su avioneta era un avión de la década de 40, entonces no tenía una autonomía, era un avión chico. Entonces él paró en Corumbá, recargó combustible, pero el combustible que él tenía no daba para alcanzar a Santa Cruz. Entonces, ¿qué él hizo? En su plan de vuelo, en su mapa ahí, él había planificado llevar unos bidones de combustibles ahí en el avión y posar en una línea de tren, así se dice, ¿verdad? Una línea férrea, una vía, y entonces cargar combustible y después seguir su destino hasta Santa Cruz. Solo que eso sucedió en agosto de 1960 y volar en agosto era un desafío muy grande. Hoy los aviones caen por ahí con toda la tecnología que hay. Ahora imagina en la década de 60, donde no había mucha tecnología, no había los radares, para viajar así, era con ellos programaban su instrumento para captar la señal de la radio de la ciudad de destino, y entonces cuando el avión llegaba a una cierta altura, captaba la señal de la radio, de cualquier radio. Por eso, yo ya conté una historia aquí de avión, por eso la radio antes decía AM 900 kilohertz, esas cosas así. ¿Se acuerdan de eso que antes se decía? De la ciudad. Acá en Paraguay se decía AM, decía el nombre AM y tenía el número de la radio. A Susana se acordó la otra vez cuál era el Radio 1 de marzo. Así mismo. 97.1 FM. Entonces, cuando el avión alcanzaba la señal de la radio, entonces el instrumento guiaba el avión para llegar hasta la ciudad de donde estaba emitiendo la señal. Solo que en 1960, con una avioneta así, no tenía todos los instrumentos posibles y él usaba mapa. Solo que los vientos fuertes en agosto hizo con que su avión saliera de la ruta programada, y después de haber volado, él solo tenía más 10 minutos de vuelo y no había encontrado el local donde tenía que posar su avión, cargar combustible otra vez y seguir el vuelo hasta Santa Cruz. ¿Qué pasó? Ellos vieron un espacio abierto en portugués dice clarera, no sé cómo se dice en español, un espacio abierto en medio de los árboles, y entonces él posó. Mira que él tenía que venir acá, y donde él cayó, él posó en realidad fue a unos 120 kilómetros de distancia de donde él tenía que estar. El viento había sacado de dirección, y entonces ellos posaron ahí en medio de los yuyos, en medio ahí de la vegetación, pero consiguió posar su avión. Posó su avión, ya era cerca de las 5:30 de la tarde cuando ellos posaron ahí, ya estaba oscureciendo, y su plan era lo siguiente: mañana cuando amanezca, nosotros cargamos combustible y vamos a seguir el viaje. Entonces, el día siguiente amaneció y ellos no pudieron subir, levantar el vuelo porque la vegetación estaba muy densa, y entonces con los dos se quedaba muy pesado y no conseguía volar. Entonces solo estaban dos personas, estaba Milton Terra Verde y estaba su cuñado, y entonces él dejó su cuñado y consiguió subir su avioneta ahí en medio de esa vegetación, y consiguió. Y voló por unos 20 minutos procurando alguna cerca por ahí, y con miedo de perderse, Milton entonces él decidió volver allá al lugar donde estaba su cuñado, porque él no quería seguir volando y después perder su cuñado y no conseguir volver para rescatar a su cuñado.
Entonces él volvió, posó su avioneta ahí y ya estaban con poco combustible y estaban esperando que alguien viniera a rescatarlos. En el primer día ellos solo tenían un sándwich y una gaseosa de guaraná, que allá en Brasil se toma mucho. Entonces pasó el primer día, pasó el segundo día, y ellos no tenían agua, ahí no tenían ningún arroyo cerca, no tenían comida, y ellos empezaron a tener problemas de sed, porque ustedes saben que una persona puede pasar 40 días sin comer o más, pero sin tomar agua es muy complicado. Y ellos no tenían que comer, no tenían que tomar agua, y su cuñado, después ya de algunos días que estaba mal, él entonces decidió tomar un poco de combustible, de gasolina, y tomó una botella de gasolina como si fuera agua. Solo que eso le hizo daño y él terminó muriendo por causa de eso. Milton entonces decidió escribir un diario en unas revistas que él tenía de vuelo, y en lo que él encontró, él empezó a escribir cada día lo que estaba sucediendo. Le escribió que faltaba agua, que él ya estaba alucinando, escribió que su cuñado había muerto porque tomó el combustible, y fue escribiendo. Él pasó 72 días perdido ahí, y cada uno de los días él escribía un poquito. Incluso una de las cosas que escribió era que un testamento que él hizo para su esposa, y escribió también para ella diciendo que le pedía perdón por las cosas malas que él había hecho, que él quería ser un hombre diferente, un padre diferente, un hijo diferente. Él escribió también que él iba a valorar las cosas sencillas de la vida, porque el agua ahora era lo que él sentía falta, y no tenía ni un poquito de agua. Y entonces en su casa, si Dios le diera la oportunidad de volver a su casa, en su casa jamás iba a faltar agua en abundancia y refresco para que quien necesitara pudiese tomar ahí y pudiese refrescar y tomar agua, tomar un refresco, un jugo, porque era lo que él estaba necesitando. Él consiguió vivir 72 días porque en uno de esos días llovió y él consiguió tomar agua y juntar un poquito, solo que el tiempo ya había pasado y él estaba sin fuerza. Y en una de esas veces que llovió, él consiguió apenas mojar su boca un poquito y no tenía fuerza para juntar el agua. Y entonces ya había enflaquecido, según él, por lo menos unos 18 kilos. Y una de las cosas que más me marcó así en esta historia era que él escribió así: Padre, yo ya estoy mal, ya no sé cuánto voy a vivir, ¿dónde estás? ¿Por qué no me viene a rescatar? Ahora imagina lo que sucede con la familia. La familia estaba en Brasil en el segundo día que Milton llegó y nos dio noticia. La familia ya estaba desesperada y ya estaba buscando. Entró en contacto con la Fuerza Aérea Brasileira para intentar ir a rescatar, pero no hicieron caso, no quisieron ir. Incluso salieron en las noticias que Milton era un traficante de drogas que había ido a Bolivia a buscar marihuana, cocaína, no sé qué, y que las autoridades no iban a hacer ningún esfuerzo para recuperar un traficante que había estrellado su avión en algún lugar. Ahora mire el sentimiento del padre, de la familia, de la esposa. Ay. Pero él murió esperando el rescate de su padre, porque él sabía que en algún momento su padre iba a aparecer para rescatar. Bueno, esa es la imagen del avión después que fue recuperado. El avión fue llevado al Museo de TAM, allá en Brasil, y es expuesto así como lo encontraron ahí cuando lo recuperaron. Milton murió en noviembre, pero su padre llegó
más de un mes después, en el día 24 de diciembre de 1960, su padre consiguió pagar particular para que fueran a buscar el avión. Y ahí está la imagen del avión. Y su padre fue al rescate, pero llegó tarde. Milton se había muerto, no resistió. ¿Por qué le estoy contando esa historia? Porque Jesús dice así: no se preocupe, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. Yo voy a preparar una casa para ustedes, ya está preparado. Pero yo voy allá y voy a arreglar los mínimos detalles para recibir a ustedes. Y cuando esté al punto, yo voy a volver y voy a rescatar a ustedes. Yo voy a llevar a ustedes para vivir conmigo para siempre. Y te voy a decir una cosa. Jesús, cuando Él dice, Él cumple su palabra. Hay un texto, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, que dice así. Acompañe la lectura conmigo aquí en la pantalla. 2 de Pedro, el capítulo 3, el versículo 9, que dice así. Vamos a leer juntos. 2, 3. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al... Entonces mira, el Señor no retarda, porque desde cuando yo soy chico, mis padres ya eran adventistas, y yo escucho las personas diciendo que Jesús iba a volver, que el año 2000 no iba a llegar y Jesús iba a volver. Llegó el año 2000, pasó el año 2000, ya estamos en 2020 y Jesús todavía no volvió. ¿Será que el rescate de Jesús va a tardar tanto al punto que nosotros no vamos a salvarnos? En realidad, por lo contrario, porque dice aquí el texto que el Señor no retarda su promesa, como algunos juzgan que está demorando, que está tardando. El Señor no retarda su promesa. Él está dando más tiempo para que más personas se salven. Y quizás yo esté hablando aquí para alguien que por algún momento de su vida se alejó de Jesús. Lo que Jesús está haciendo es dejar que vos alcance la salvación, porque si Jesús viniera ya, muchas personas se iban a perder. Y quizás yo esté hablando para alguien que nos ve aquí por Facebook. Quizás vos estés alejado de Dios, pero te digo una cosa: el Señor te quiere salvar. El Señor quiere salvar a cada uno de nosotros. El Señor no está tardando su promesa. El Señor está dando más tiempo para que las personas se salven, porque Él va a venir en rescate de nosotros y no va a llegar tarde como llegó ahí el papá de Milton Terraverde. No va a llegar tarde. Hay una otra historia, que eso fue uno de los rescates que está en otro PowerPoint que está ahí. Fue la historia de uno de los rescates más locos de toda la historia que se tiene registrado. Fue la Operación Thunderbolt. Esa historia fue de un avión de Air France que fue secuestrado por gente de la Frente para la Liberación de Palestina. Ellos secuestraron el avión de Air France y entonces tenían en ese avión cerca de 250 personas, 240 pasajeros y más 10 de tripulación. Ellos secuestraron ese avión. El avión estaba saliendo de París y iba en dirección a Tel Aviv. Dentro del avión tenía cerca de 103 pasajeros que eran judíos. Y como ustedes saben que la OLP y varias otras organizaciones que son pro-Palestina y en contra de Israel, ellos hacen lo que sea necesario para alcanzar su objetivo o para herir lo máximo que pueda Israel. Entonces, ¿qué ellos hicieron? Ellos secuestraron el avión de Air France y antes de llegar a Israel, ellos pasaron a Libia. Ahí Muammar al-Gaddafi ordenó que cargaran combustible, 42 toneladas de combustible en el avión, y ellos entonces se dirigieron entonces a África, al norte de África, y fueron parar en Entebbe, en Uganda. Cuando Israel supo
Isaac Rabin, que era el primer ministro, que supo que el avión había sido secuestrado. Entonces él ya ordenó que sus fuerzas especiales entonces desarrollaron un plan para rescatar a esos rehenes. Solo que ellos estaban a 4.000 kilómetros de distancia de Israel. ¿Y cómo rescatar más de 100 rehenes a 4.000 kilómetros de distancia? Entonces ellos intentaron de todas las formas hacer un acuerdo con el dictador ahí de Uganda, Idi Amin, para rescatar, para negociar, para ver los tratos con los terroristas. Y cuando la gente de Israel, que estaban ahí secuestrada, porque el avión paró en un aeropuerto en Uganda, y había una parte del aeropuerto que estaba desactivada, y ellos fueron para ahí y llevaron todos los rehenes para ahí. Entonces Idi Amin, él se fue al aeropuerto y habló con los rehenes. Pero Idi Amin era un tipo muy, ¿cómo digo? Era un dictador, pero él no quería ser en contra de Israel, pero también no quería ser a favor. Entonces él fue ahí, los rehenes se quedaron todos contentos porque él quiso ponerse ahí como el que iba a solucionar la situación, pero en realidad él estaba queriendo alguna ventaja que pudiese dar ahí para él en cuanto a esa negociación. Al final, ¿qué pasó? Ellos separaron los rehenes y empezaron a agarrar pasaporte por pasaporte. Y empezaron a mirar los pasaportes, y todos los que eran de otra nacionalidad que no fuesen judíos fueron liberados, y 103 judíos fueron dejados ahí. Ellos habían pedido que se libere algunos criminales que habían sido arrestados por Israel. Ellos querían que se libere a algunos de esos terroristas. Incluso uno de ellos era un sacerdote que traficaba armas para la gente de Palestina. Y también uno de los terroristas era un japonés que había matado muchas personas en un aeropuerto de Israel. Entonces ellos querían que esos terroristas fuesen libertados para que ellos pudieran liberar a los rehenes judíos. Pero Israel, ustedes saben que no negocia con los terroristas. Y entonces, ¿qué hizo Israel? Tentó trazar un plan, y solo faltaba 24 horas para que ellos maten el primer rehén judío, y Israel todavía no tenía un plan definido para rescatar. Entonces Israel anunció que iba a liberar a los rehenes, todo lo que la gente no esperaba. Faltaba 24 horas para que el primer rehén fuese muerto, y toda la familia de esa gente que estaba allá con los terroristas fueron entonces al escritorio de Isaac Rabin a presionar para que diera lo que los terroristas estaban pidiendo, pero que su familia llegase viva a la casa. Y entonces Israel dijo que iba a hacer, pero al mismo tiempo ellos consiguieron más tiempo para conseguir desarrollar un plan mejor. Entonces ellos crearon un plan, hablaron con las personas que eran no judías que habían sido liberadas para saber cuántos rehenes eran y todo eso, y consiguieron desarrollar una operación. La siguiente imagen muestra el avión que ellos usaron, que era el avión Hércules C-130. Para los brasileños, la Fuerza Aérea Brasileña usa eso, acá yo no sé, pero ese mismo avión, Hércules C-130, ellos usaron 4 aviones para llevar a los soldados por encima del Mar Muerto, del Mar Rojo. Para llegar allá a Uganda, ellos tenían que pasar por encima del Mar Rojo a solamente 30 metros por encima del nivel del mar, ahí del agua, porque los radares de las naciones que estaban ahí, que hacían frontera ahí en el Mar Muerto, del Mar Rojo, que estaba alrededor, eran todas enemigas de Israel. Entonces ellos tuvieron que volar en una operación riesgosa, y volaron apenas 30 metros por encima del mar, y consiguieron llegar. La operación era lo siguiente: ellos iban a ir con 4 aviones Hércules C-130, ellos iban a posar en el aeropuerto
a la noche, a medianoche, ellos iban a posar ahí en el aeropuerto y iban a fingir que ellos eran el dictador Idi Amin. Y entonces en la imagen siguiente muestra cómo ellos hicieron. Ellos pusieron dentro del avión, ellos pusieron ese auto, era un auto Mercedes, que todos los dictadores les gusta usar cosas caras, ¿verdad? La gente está en la pobreza, pero los dictadores usan ahí siempre lo mejor que hay. Idi Amin no era diferente. Él siempre le gustaba autos grandes, negros, de marca, y siempre acompañado de él iban soldados con jeeps. Y entonces Israel preparó la misma cosa. Entonces cuando fue medianoche, el avión posó ahí en el aeropuerto. Ellos salieron, bajaron con los autos ahí. Nadie vio, ninguno de los soldados de Idi Amin que estaban guardando el aeropuerto, ni tampoco los terroristas vieron. Y entonces ellos posaron ahí, salieron los autos, y entonces la operación era lo siguiente. Iban a bajar, iban a acercarse al aeropuerto, la base donde estaban los rehenes, fingiendo que fuese el dictador Idi Amin. Cuando los terroristas vinieran a hablar con Idi Amin, no era Idi Amin, eran soldados de Israel que iban a eliminar a esos terroristas, iban a entrar y rescatar a los rehenes. Pero ¿qué pasó? Había una norma en el ejército que cuando el dictador venía, era una posición normal, pero que asustó a los soldados israelíes, que el soldado entonces apuntó su arma para el auto, hizo posición de disparo. Pero eso era normal. Siempre que venía el dictador, ellos se ponían así. Y entonces los soldados dispararon al soldado ahí de Idi Amin, y entonces el elemento sorpresa se perdió. La operación estaba en riesgo. Más de 100 rehenes podían morir ahí, porque los disparos entonces hizo despertar a los terroristas, y entonces ellos dispararon, mataron a esos soldados, mataron cerca de 20 soldados en toda la operación. Ellos mataron cerca de 20 soldados ugandeses, y perdieron el elemento sorpresa, pero consiguieron entrar donde estaban ahí los rehenes, y entonces consiguieron rescatar de los 103 rehenes, consiguieron rescatar con vida 101 rehenes. Uno de los rehenes que estaba ahí escuchando los disparos todos ahí entre los soldados israelíes y entre los terroristas, él gritó para la gente que estaba ahí: son soldados judíos que nos vinieron a rescatar. Y uno de esos rehenes que estaba ahí saltó feliz de alegría, y cuando él saltó, estaban todos agachados, y cuando él saltó, uno de los soldados judíos pensó que era el terrorista, y le disparó. De los 113 quedaba 102. La mamá de uno de los rehenes era una señora anciana que estaba mal, que estaba enferma. Fue llevada al hospital a 30 kilómetros de distancia del aeropuerto y no pudo ser rescatada. Los demás 101 rehenes fueron rescatados con vida, entraron entonces al avión y fueron salvas, porque Israel envió sus mejores soldados para rescatar a sus rehenes. Después descubrieron que la mamá de ese muchacho, que era uno de los rehenes, que también era rehén, Idi Amin ordenó que le tiraran de la ventana del hospital, y ella fue muerta porque cayó, que fue tirada de la ventana. Pero murieron 5 personas judías en esa operación: 2 rehenes, la mamá y el muchacho que estaba feliz de la vida porque estaba siendo rescatado, y 3 soldados judíos. 5 personas murieron para que 101 personas fuesen rescatadas. Te voy a decir una cosa: para que vos fueses rescatado, solo necesitó que muera apenas una persona. Solo Jesús. Él murió para que vos fueras rescatado. Él murió para que vos fueses salvo. Y Él dice
No se turbe vuestro corazón, no se preocupe, porque yo voy a venir a rescatarlos. Aguanta un poquito más, tarde lo que tarde, pero yo voy a venir a rescatar. Confía en mí, porque yo cumplo mi promesa. Las personas piensan que Jesús está tardando, pero no es porque Jesús está tardando. Él está dando más oportunidad y más oportunidad para que más personas se salven. Jesús va a venir a rescatar a los suyos que están aquí. No va a llegar tarde como llegó el papá de Milton Terraverde. No va a perder más vida como perdió el rescate de Entebbe. La única vida que fue necesaria para rescatar a todos nosotros ya fue dada, su sangre ya fue derramada, que es la vida de Cristo. Lo único que yo te pido es continúe firme creyendo en Él. Y si vos estuviste por algún momento lejos de Cristo, Él te está dando oportunidad para salvar hoy. No es mañana, no es pasado mañana, es hoy. Él te quiere salvar hoy. Vos tenés que estar preparado hoy, porque en cualquier momento Él va a venir a rescatarnos. ¿Usted cree en eso? ¿Cuántos creen que Jesús va a volver y nos va a llevar a salvo? Que Dios te bendiga y que el Señor pueda darnos el tiempo necesario para que nosotros seamos salvos. Amén. Muchas gracias, Pastor Tiago. Vamos a terminar con nuestro himno lema de siempre. Recuerden entonces que nos vemos 19:30 con la oportunidad de repasar este hermoso material que les dije que se llama Primero Dios. Todas las noches, 19:30, vamos a estar aquí acompañándolos. Entonces traigan a sus amigos. Son reuniones muy buenas, interactivas, porque nos reunimos en grupos, leemos el material y después tenemos un resumen de todo. Vamos a pedirle a Ramón y Mariela que nos puedan acompañar en la melodía, que se titula Permanezca en mí. Nos ponemos de pie para cantar juntos. Señor, en mi habitar, pues quiero tu templo ser, y al salir de este lugar que Jesús permanezca en mí. ¿Qué le pedimos al Señor? Permanezca en mí. Señor, en mi habitar, pues quiero tu templo ser, y al salir de este lugar que Jesús permanezca en mí. Decimos todos juntos. Permanezca en mí.
verdad que nos va a venir a rescatar. Nosotros sabemos y confiamos en eso. Y es por eso, Señor, que nosotros queremos ordenar nuestra vida y poner nuestra vida de acuerdo, Señor, a tu palabra. Porque sabemos que un día tú vendrás en las nubes de los cielos para rescatar a aquellos que te fueron fieles. Nosotros, Señor, te suplicamos que nos ayudes, Señor, a estar preparados para el día del rescate. Nos bendiga y nos dé un buen día en el nombre de Jesús. Amén. Amén.